Episodio número 2604. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 14, Efesios en el corazón, y de este trimestre hablando acerca de los Efesios. Para esta semana el texto a memorizar ha sido Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. De verdad que nos hemos gozado en el Señor, no solamente con estos estudios maravillosos cada día y con cada capítulo que hemos analizado, sino también con el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy no será la excepción en ilustrarnos con un tema sumamente interesante. Además, estaremos viendo, como les mencioné, el capítulo 6, ya que toda esta semana hemos estado capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, y hoy toca el capítulo 6, y vamos a ver si el tiempo nos lo permite para hacer un breve resumen de lo que ha sido también esta semana. Al final del programa también estaremos compartiendo algunos detalles de este gran evento o cena concierto que tenemos preparado para cada uno de ustedes de parte de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos en este día, dirígenos. Permite, oh Dios, que podamos extraer el máximo de tu palabra. Y no solo eso, sino que al aprenderlo, podamos aplicarlo, compartirlo y que nuestra familia y todo el que nos rodea pueda ser beneficiado por él mismo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios en el corazón. Ha sido esta lección maravillosa y hoy el cierre de manera directa. Concluimos reflexionando sobre Efesios capítulo 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor entrañable. Amén. Gloria sea a nuestro Dios por cómo esta poderosa carta termina, este poderoso capítulo 6 del libro de los Efesios. De verdad que no hay nada que agregar, nada que quitar, solamente mencionar que ha sido una lectura imperdible, así como diría Omar. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios y como la novia o la esposa de Cristo. Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser malinterpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas literales, militares, o a ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica, y la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el Evangelio de la paz. Mediante esta vívida metáfora militar, no exhorta a la iglesia a la guerra en el sentido tradicional. Más bien, debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Y a propósito de esto, de las armas y de vestirnos con la armadura, el doctor y pastor Franklin Martí trae un tremendo comentario en el día de hoy, hablando precisamente acerca de este asunto de predicar con celo o con presteza. Vamos a ver esa metáfora, cómo se entiende mejor, escuchando al doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Esta parte de la armadura de Dios puede traer alguna connotación negativa en la mente de nosotros, pues habla de el celo, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y pues, tomando esta en consideración, al consultar otras versiones, vamos a notar que ellas prefieren traducirlo de una forma positiva. Por eso, la Biblia de las Américas traduce diciendo: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz.
La Biblia del Jubileo, por su parte, dice, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. La versión Dios habla hoy nos dice, estén siempre listos para salir a anunciar el Evangelio de la paz. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce diciendo, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y así uno sigue buscando y buscando versiones y puede notar que todas ellas prefieren traducirlo con palabras positivas. Pues es que la palabra celo, aunque puede connotar aquí que uno lo hace con presteza, lo hace con entrega, lo hace sin mirar hacia los lados, solamente concentrado en eso, no es menos cierto que en muchas mentes esto puede traer mucha distracción, pues el celo ha llevado a muchas distorsiones. Los celos han llevado a muchas peleas, muchos malos entendidos, muchas dificultades. Los celos son extremos en los seres humanos. Por lo tanto, si uno toma en consideración que aquí se está traduciendo en palabras positivas, pues nos ayudará a que nosotros entendamos que el evangelio que vamos a llevar no es un evangelio de problemas, es el evangelio de la paz. No es un evangelio para dividir, es un evangelio para unir. Claro está, el evangelio divide, pero no porque el evangelio quiere dividir. El evangelio divide cuando la persona rechaza el evangelio. O sea, no es problema del evangelio, es problema de los que lo rechazan. Como dijo Jesucristo, no he venido a traer paz, sino espada. Pero cuando dijo eso, lo que se estaba refiriendo era a las consecuencias de rechazar su evangelio, las consecuencias de rechazar su palabra, su voluntad. No quiere decir con esto que eso es lo que ha traído o es lo que quiere, sino las consecuencias. De ahí que cuando uno predique el evangelio de la paz, uno lo hace con preparación, con ligereza, con presteza de tal naturaleza que no se detiene en otros detalles y menesteres. Excelente. Muchísimas gracias, pastor y profesor, por esta explicación tan tremenda. Y como vimos estas varias versiones, de verdad que ahora tenemos un concepto más acabado en relación a esto que menciona el libro de Efesios y precisamente el capítulo 6 que estamos abordando, que habla de estar firmes, de calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o preparados, como usted mencionó, para predicar con denuedo, con certeza, con firmeza y todo eso que tiene que ver con lo bueno y no necesariamente con los celos, malinterpretando a Pablo, como bien también mencionó el autor, que podríamos hacerlo si no entendemos que se trata de una batalla espiritual en contra de las regiones de maldad. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. No nos enfrentamos solo a enemigos humanos, sino a las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dirigidas por un general astuto, el diablo. Eso es lo que estábamos mencionando, de poder entender esta batalla en el contexto correcto. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por nuestros enemigos. Dios está al frente, está con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios. Ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el Espíritu. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. Alabado sea el Señor. La victoria está garantizada. Como diría Omar, escuché clarito que dijeron amén. De verdad es que con todas estas herramientas que Dios nos ha preparado, no hay forma de que podamos fallar, no hay forma de que podamos de alguna manera estar caídos o que no estemos lo suficientemente preparados, porque es que ya Dios ha provisto,
Dios ha hecho lo que tenía que hacer para honra y gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Se hacen dos preguntas para dialogar y luego vamos a ver un breve repaso de todo lo que hemos estudiado esta semana. Número 1. Aunque no nos salvamos por las obras. ¿Qué quiere significar Pablo cuando describe que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas? ¿Cuál es entonces el propósito de nuestras buenas obras? Básicamente, nuestras buenas obras son la manifestación exterior de la fe. Todos decimos que creemos en Dios. De hecho, la mayoría, si usted hace una encuesta por ahí, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice el libro de Santiago. El asunto es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero, ¿va a entrar en el cielo porque hace la voluntad de mi Padre o porque tuvo un encuentro con Cristo y de esa manera Cristo produce las buenas obras en él? Definitivamente que es lo último que mencioné. Si Cristo está en el corazón, las buenas obras estarán presentes como algo automático y no como simplemente un requisito de la salvación, sino más bien como un resultado. Esto ha sido bien definido y creo que podemos movernos a la siguiente pregunta. Segundo, Pablo escribe: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Eso lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué poder actúa en nosotros y cómo debe manifestarse ese poder en nuestra vida? El poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo, el poder que Cristo utilizó para poder vencer. Ese es el mismo poder que está disponible para nosotros. Cuando Jesús se iba, de hecho, dijo: no os dejaré huérfanos, sino que dejaré a otro consolador, para que podáis hacer todo lo que Él os dijere, porque Él tomará de lo mío y os hará saber. Así que básicamente ese es el poder que nosotros necesitamos para poder vencer las huestes del mal, el Espíritu Santo. Vayamos entonces a esto que es el repaso de esta semana. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo somos benditos en Cristo y cómo en Efesios capítulo 1 se habla de algunos picos especiales, como cuáles. Por ejemplo, se menciona en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, como un mapa que identifica en el horizonte el vasto paisaje del plan de salvación. Eso es básicamente una panorámica maravillosa, lo que estuvimos viendo en esa primera parte de la lección. La parte del lunes estuvimos viendo nuestra redención tiene un impacto comunitario y cómo en Efesios capítulo 2 vemos lo que Dios ha hecho por nosotros mediante Jesucristo, y es que nos ha dado la bendición, el privilegio de que seamos llamados hijos de Dios, que incluso se habla de que Dios ha derribado el muro de separación, de modo que ahora los gentiles, y digo ahora, pero fue desde que Cristo vino a la tierra en la persona, o sea, en forma humana. Desde ese momento, en el siglo I, hemos sido llamados los gentiles a ser parte de la familia de Dios. Y en la parte del martes estuvimos viendo que somos la iglesia del Dios vivo. Ahí vimos lo emocionante, lo importante que es integrar la iglesia de Dios según el capítulo 3 del libro de los Efesios, y cómo esto de la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios, este concepto tan maravilloso, se nos da a conocer por medio de la única arca de salvación que Dios tiene en esta tierra, que es su iglesia. También en la parte del miércoles estuvimos viendo la unidad de la fe y cómo Efesios capítulo 4 habla de esto que Pablo pide a los creyentes, que dejen la pasada manera de vivir, que dejen de vivir
la vida antigua, sino que dejemos incluso de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por estratagema de los hombres. Más bien nos llama a que podamos estar firmes, que podamos resistir, que podamos mantenernos en unidad, porque Dios ha llamado a pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, todos con un mismo llamado para que seamos utilizados en la unidad del cuerpo de Cristo. Y en la parte del jueves estuvimos viendo que somos receptores y dadores de gracia. De manera que durante toda esta semana hemos estado viendo cómo realmente el Evangelio cambia nuestras relaciones, cambia la forma incluso como nosotros vemos a los demás, cómo nosotros podemos ser misericordiosos y de esa manera alcanzar misericordia. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, no solamente en el día de hoy, sino durante toda esta semana, durante todo el trimestre, hemos estado viendo palabra de vida para la vida eterna a través del libro de los Efesios y de cómo en esta epístola Pablo nos habla de estos años emocionantes primeros de la iglesia cristiana y cómo esa misma situación que ellos enfrentaron, de ese gran conflicto, ese desenlace, tú y yo también podemos tenerlo en nuestros días para animarnos, para ayudarnos a estar firmes y poder resistir hasta que el Señor venga en gloria y majestad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. No nos cansamos, oh Dios, de agradecerte lo suficiente todo esto que tú haces por nosotros y cómo este pan espiritual que alimenta a cada cual nos ha dado realmente propósito y sentido de vivir, sabiendo que tú nos has creado para tu gloria, porque somos hechura tuya, porque somos hijos tuyos, los cuales necesitamos cada día más, Señor, recordar tu gran amor, tu gran misericordia y cómo tú quieres utilizarnos para tu honra y tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Bendice a nuestra familia en la persona de cada oyente que esté escuchando. Bendice también a cada persona que tiene alguna lucha, alguna dificultad. Ayúdanos a estar firmes y sin importar lo que suceda, podamos ver el desenlace final de la historia y es que tú ganas. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, a ser más que vencedores en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para la próxima semana, un nuevo trimestre. Así es, un nuevo trimestre. Sería el cuarto trimestre del año 2023. Increíble. En esta ocasión, el trimestre será titulado La misión de Dios, mi misión. Y la lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. Estaremos escuchando a Omar Medina con esta interesante lección y con esta introducción del nuevo trimestre. Y su servidor estaré nuevamente con ustedes en la lección número 2 con el mismo título, La misión de Dios en favor de nosotros, pero segunda parte. Esta semana hemos estado abordando la lección número 14, que ha sido el cierre de este libro de los Efesios, y esta lección 14 titulada Efesios en el corazón, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó
para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Así como le había mencionado al principio del programa, y comparto con ustedes esta información valiosa, y es que Radio Oasis de Esperanza tiene su gran evento profundos, su gran cena concierto para conseguir un local, si es la voluntad de Dios. Esta ocasión sería el 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, en la Iglesia Adventista de Wallingford, Connecticut. Será el lugar donde estaremos recibiendo directamente desde New Jersey a Yamaira Núñez, también de la República Dominicana a Lenny Salcedo, y desde Chile a Edith Aravena. Este gran evento tendrá lugar, como les mencioné, en Wallingford de 4 a 7 de la noche, o sea, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Es un evento maravilloso donde usted no solamente va a escuchar buena música, no solamente se va a enterar de qué está sucediendo y de cómo seguir apoyando nuestro ministerio, la programación, algunos detalles importantes de la radio, sino que también va a poder disfrutar con sus amigos, con sus familiares, con todo el que usted desee ir, y con las personas que van a ir, obviamente, con sus amigos, con todas las personas que están ya pautadas a ir, las cuales serán un buen número de ellas. Así que le agradecemos infinitamente por todo lo que han apoyado nuestro ministerio. Sigan orando por nosotros, y aquellos que deseen ir a este concierto, y también a los que deseen más información de la radio, pueden comunicarse vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397 es la vía de contacto con Radio Oasis de Esperanza. Y si desean también todavía indagar a más de lo que es el concierto, también pueden llamar al 484-403-9612. 484-403-9612. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.